Un poquito la introducción de qué se trata y por qué estamos acá. Cuando se publicaron las exposiciones administrativas de carácter general en materia de generación distribuida, pues se creó algo que de repente fue un cuello de botella y que fueron las inspecciones para la interconexión de proyectos de media tensión. Y nosotros decidimos, empezamos a buscar a las unidades de inspección y tuvimos contacto con algunas que están aquí, incluido ANSE, y hemos firmado recientemente un convenio de colaboración con ANSE. La razón es evitar este cuello de botella y hacer que los proyectos de media tensión que iban viento en popa y que de repente se frenaron, dejaran de estar frenados y volvieran a tener el avance que tenían y que no nada más incrementáramos el número de contratos de generación distribuida, sino la capacidad instalada. Entonces, han habido muchísimas preguntas, muchos de los que estamos aquí nos conocemos más por lo que escribimos en chats que por lo que nos encontramos, y muchas de las preguntas es qué hace la unidad de inspección al respecto, y para eso le pedimos a ANSE, con quien, insisto, tenemos un convenio de colaboración, que nos platicara qué es lo que hace, y para eso este pequeño taller o plática va a tener un tiempo de presentación y posteriormente les pediré que guardemos las preguntas para el final de la plática. Ok, buenas tardes, soy Agustín Salazar, vengo a una presentación de ANSE. Como primer punto, antes de entrar a lo que se hace en la unidad de inspección, quisiera manejar el marco legal para lo que es generación distribuida. Entonces, de acuerdo con el artículo 68, nos dice que la generación debe ser libre y no indiscriminada. Eso quiere decir que cualquiera lo puede hacer y que va a tener acceso a la red general de distribución. Otro artículo que a mí se me hace importante es el 46, el cual menciona que cualquier usuario final puede generar y puede inyectar a la red general y viceversa. Entonces, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones. Por ejemplo, que la generación se haga en la instalación del usuario final. Entonces, partiendo del marco legal y ya sabiendo lo que es generación o lo que parte, llegamos a lo que es generación distribuida. Se supone que generación distribuida es toda aquella que se genera y se consume en los centros de carga o en grandes centros de carga. Debe de cumplir con ciertas condiciones, como ser menor a 0.5 y otras, ¿no? Entonces, ya partiendo de la definición, perdonen que no se vea, llegamos a lo que son varias cosas. En generación distribuida se tienen que considerar circuitos de distribución. Estos circuitos de distribución deben de cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es de que la generación no debe ser mayor que la demanda máxima esperada de los centros de carga. Y eso es un punto que muchos no consideran al momento de proyectar un sistema de generación. Otro de los puntos es de que el sistema no debe impactar o no debe de repercutir en la demanda de los centros de carga. Y como último es que cuando se tengan varios puntos de generación en el circuito de distribución, estos van a ser se va a considerar solamente un punto de interconexión y la suma va a ser la suma de todas las generaciones y estas deben de ser menores a 0.5. Muchas veces no consideramos eso. Entonces nos pasamos de nuestra suma o de nuestros puntos al momento de mencionar el sistema. Por ejemplo, aquí hice un diagrama en el cual, si se dan cuenta, en este punto tenemos la red, tenemos los sistemas de protección, tenemos el transformador, tenemos un centro de cargas y aquí tenemos el sistema de generación. Ya partiendo de esto y con los puntos que les expliqué, muchos no consideran esta parte. Muchas veces dimensionan
teniendo más carga de generación o carga instalada que la carga que puede consumir el centro de carga. Entonces, como primer punto hay que considerar esa parte en los sistemas de distribución. Entonces, con esas partes en los circuitos de distribución podemos establecer ciertos requisitos que se deben de cumplir. Otra cosa que el generador debe de considerar es cuáles son sus actividades, porque no las consideramos. Muchos pensamos que las actividades es pues, generar e inyectar, pero tenemos que cumplir con ciertas condiciones. Una de ellas es de que todo lo que se genere se debe de proporcionar o se debe de inyectar a los centros de carga. Ese es como el primer punto. El segundo punto es la venta de los excedentes. Cuando tenemos excedentes en los centros de carga por el sistema de generación, eso se debe de vender y se debe de inyectar a la red general de distribución. Y el tercer punto como actividad es la venta total de la generación. Ya partiendo de esto, tenemos las clasificaciones. En las clasificaciones nos damos cuenta cómo se detallan. Por ejemplo, tenemos dos clasificaciones, una en baja tensión y una en media tensión, clasificándolas de la siguiente manera. Para sistemas trifásicos, la potencia de generación no debe ser mayor a 50 kilowatts. Muchas veces no cumplimos con estas condiciones y el manual nos lo menciona. Para sistemas monofásicos debe de ser menor a 30 kilowatts. Entonces ya tenemos dos consideraciones básicas que no se consideran al momento de hacer un proyecto de generación distribuida. Y para la clasificación de media tensión tenemos dos clasificaciones, que es la MT1 y la MT2. Como se pueden ver, en la MT1 son para centrales que se interconectan solamente en media tensión, pero con una potencia de generación menor a 250. Y para la MT2 son mayores a 250 y menores a 500 kilowatts. Entonces, con estas clasificaciones se establecen ciertos requisitos que se deben de contemplar al momento de hacer la inspección. Por ejemplo, al momento de requerir un certificado de inspección, no consideramos estos requisitos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que en baja tensión nos van a pedir un dictamen o un certificado de inspección y es incorrecto. El manual te dice que la generación distribuida menor a punto 5 en BT, o sea en baja tensión, no necesita o no requiere un certificado de inspección, a menos que se lo soliciten solamente en esa sección, pero no es un requisito necesario. Por ejemplo, aquí ya les englobé los esquemas. Tenemos los esquemas BT, MT1 y MT2. De igual manera ya están las clasificaciones o los esquemas. Yo coloqué el 1, el 4 y el 7 para lo que es baja tensión. Tenemos el 2, el 5 y el 8 para MT1. Y posteriormente para el MT2 tenemos el 3, el 6 y el 9. No se ve muy bien la tabla, pero si se dan cuenta, cada uno tiene, por ejemplo, en el esquema 1, que es tenemos una generación y eso quiere decir que está en baja tensión. Tenemos la central, el inversor o el control, y tenemos el centro de cargas y tenemos el equipo de medición en baja tensión, y aquí está la red general de distribución. Por ejemplo, para el esquema 2, que se los había comentado, tenemos el mismo, pero sin embargo aquí tenemos la media tensión. Solamente que el medidor está en baja tensión. Tenemos la red, los SFs, el transformador y el equipo de medición. Si se dan cuenta, esta parte es por el generador y esta parte queda por el distribuidor.
Para el esquema 3 es similar, sin embargo el equipo de medición está en media tensión. Entonces ahí solamente cambian las consideraciones de cómo se están agrupando o cómo se está haciendo la medición. Por ejemplo, en baja tensión y en media tensión por el uso de TCS. Para la venta de excedentes es similar el caso, sin embargo, lo único que se agrega es el equipo de medición. Si nos damos cuenta, son los mismos esquemas, pero lo único que cambia es el medidor de la central de facturación y tenemos el medidor de facturación. O sea, tenemos dos equipos de medición para los esquemas que venden excedentes. Todos esos esquemas están en el manual, sin embargo, yo lo que hice fue colocar estas partes del significado de cada una de las laterales. Entonces, ya con esta parte se puede entender qué es lo que se está haciendo en cada uno de los esquemas. Si se dan cuenta, en el último es similar, sin embargo, solamente tenemos el equipo de medición de la central en esta parte y el equipo de medición de facturación, como están en los primeros esquemas. O sea, la mayor parte de los esquemas son similares, solamente cambia lo que es el equipo de facturación de la central eléctrica. Los esquemas de la venta de excedentes sí cambian totalmente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos centros de carga. Como ya no tenemos centros de carga, automáticamente queda la generación, el inversor del control, el medio de protección, el equipo de medición y la red general. Aquí lo podemos ver. Ya no tenemos aquí el centro de carga como tal. Y en los otros son similares. Tenemos el equipo de transformador, el equipo de medición, las protecciones, el inversor, la protección para la generación y posteriormente la generación. Entonces se desaparece completamente el centro de cargas. Y es igual, tenemos la medición en media tensión y el transformador. Entonces prácticamente los esquemas son muy similares, solamente lo único que se quita son los centros de carga y la medición, o se añaden los equipos de medición o se eliminan. Bueno, ahora sí entramos al proceso, ya entendiendo estas partes de los esquemas y toda esta parte en el proceso tenemos la solicitud, un contrato, construcción, una inspección y una verificación. En esta parte, la solicitud, ya sabe, el solicitante solicita al distribuidor que quiere interconectar un centro de cargas, hace una solicitud, tiene que entregar una memoria de cálculo, fichas técnicas de cómo va a ser la generación, diagrama unifilar, referencias y entre otra información. Una vez que tiene la solicitud, se procede a un contrato, pero no sin antes que se realice un oficio resolutivo o un estudio de instalaciones. Una vez que se tenga esta información y que el solicitante esté de acuerdo, puede llevarse a cabo la siguiente etapa, que es la de construcción, ya sea por el solicitante o por el distribuidor. En este caso, muchas de las instalaciones o remodelaciones o refuerzos son en la red general de distribución. Entonces, esto ya queda a cargo del distribuidor, si es que el solicitante lo quiere. Ahora, ya entrando bien a lo que es la inspección, como todos lo saben, las unidades de inspección serían de acuerdo a lo que dicta el oficio resolutivo o el estudio de instalaciones. ¿Por qué? Porque nosotros solamente damos fe de que lo que se pidió o se solicitó en el estudio cumpla y esté instalado de acuerdo con los requisitos solicitados. Entonces nosotros más bien somos como fedatarios de que todo está de acuerdo a lo solicitado. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿no es lo mismo la inspección que la aplicación? No,
porque solamente damos fe que lo que solicitaron está instalado y que cumple. No revisamos, podría decirse que ingeniería. Entonces, muchos dicen, entonces, ¿por qué ocupamos la unidad de verificación? Pues sencillamente por dos cosas, porque la ley te menciona lo siguiente, te dice que las instalaciones deben de verificarse. ¿Por qué? Porque son para uso de la electricidad y aparte porque son centros de concentración pública. Teniendo ese parámetro, la unidad de verificación debe de ejercer o debe de verificar que la instalación cumple con los requisitos mínimos de seguridad. Sin embargo, muchos comentan, no, es que la verificación no se requiere porque no es un campo de aplicación, pero al momento de ser un lugar de concentración pública, el centro de la generación distribuida, automáticamente les aplica la verificación de las instalaciones eléctricas. Y pues, de acuerdo, aquí está la explicación más que nada. Todo esto se refiere con el artículo 33 de la ley, en el cual te dice que para comprobar que una UBI y una UI aprobadas en términos de la CRES certifique que la infraestructura cumple prácticamente. Eso es el artículo 33, sección cuarta. Y la porción quinta te dice que una unidad de ubicación debe de verificar las conexiones y estas deben de satisfacer el uso de la energía destinada para los servicios y además debe de verificarse la alta tensión y prestaciones de servicios del lugar de concentración pública. Entonces, automáticamente, ¿qué creen? Pues aplica lo que es la inspección y la verificación por estas dos sencillas razones. Artículo 33 de la ley. Y como se dan cuenta, pues las unidades de inspección son personas morales y solamente ellos ven que se cumpla con las disposiciones administrativas de carácter general, o sea, las DAC. Y estas están autorizadas por la CRE. Las UBIER, pues ya ustedes saben que son personas físicas o morales, están acreditadas por la EMA, una entidad, y aprobadas por la Secretaría de Energía para realizar actos de aplicación y cumplimiento de las instalaciones eléctricas. Y eso sería, pues, en grandes rasgos, lo que es generación distribuida en todo el proceso y, pues, más o menos cómo se lleva a cabo los parámetros o de dónde está surgiendo el marco legal, lo que es la inspección y la verificación y cómo se justifica cada uno de los puntos. Si tienen alguna pregunta. Entonces, nada más para entender, el proyecto en media tensión sea 1 o 2, primero se hace la solicitud y luego viene el oficio resolutivo. ¿Cuánto tiempo pasa en cuánto tiempo tiene el suministrador para poder entregarte ese oficio resolutivo? Mira, los días están establecidos en el manual. Se supone que son de 1 a 7 días, se supone, pero muchas veces no es así. Ustedes saben que pueden depender, o sea, pueden alargarse esos días. Incluso en el manual te maneja lo que el distribuidor se tarda en hacer la solicitud, hacer el contrato, o sea, hacer las obras y te maneja los tiempos. Pero muchas veces estos tiempos no coinciden con lo que en verdad se lleva a cabo en la vida real. Y una vez teniendo el oficio ya se puede proceder a la construcción. Sí, aquí el usuario determina quién se hace cargo, si es por el usuario o por el distribuidor. O sea, prácticamente hace las aportaciones al distribuidor, el distribuidor hace las obras o el usuario hace los refuerzos o las obras pertinentes. O por ejemplo te dicen, ¿sabes qué? Pues pasa poste, mi cable está saturado, el de media tensión, las cuchillas, y eso ya se decide quién lo tiene que hacer, ¿no? Sí, te digo, o sea, el solicitante decide si lo hace el distribuidor o lo hace él mismo. Aquí ya sabes que cuando lo haces, tienes que cumplir con ciertos parámetros porque, ¿qué crees? Te dicen, es que ahora necesito que sea inspeccionado por una persona
que lo que estás haciendo está con las especificaciones o con los requisitos mínimos de seguridad y que cumple con ciertos parámetros. Es diferente cuando lo hacen ellos, como distribuidor. Y en cuanto a los medidores, si mal no recuerdo, la ley dice que los debe de poner el suministrador. Sí, o sea, porque antes teníamos que llevarlos al medidor y ahorita... si comprabas tu medidor, ellos se supone que lo calibraban lo calibran y automáticamente ellos te los ponen. Pero ahorita no, se supone que ellos te suministran el equipo de medición, incluso te dan los requisitos mínimos que debe de cumplir el equipo de medición. ¿Alguna otra pregunta? Oye, ingeniero, en la cuestión de las unidades de inspección que vienen o deben de venir en el oficio resolutivo la solicitud, si no viene solicitada la unidad de inspección aún en un suministro de media atención, ¿qué procede? Lo que pasa es que de acuerdo con el ENAR, que dice que deben de inspeccionarse, o sea, quedan exentas solamente las instalaciones de baja tensión. O sea, automáticamente... Estoy hablando de media tensión y que no venga en el oficio resolutivo. Es como la ley, ¿no? Prácticamente. Tú conoces la ley y si tú no haces caso de la ley, eso no te exhorta de que la debas de cumplir. O sea, nosotros tenemos que apoyarnos en el manual. Si en el manual te dice, ok, media tensión debe de inspeccionarse, hay que inspeccionarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién es el que está incumpliendo? Pues el solicitante, que dado caso de que llegue a fallar su sistema, no cumplió con lo mínimo requisitado o los mínimos requisitos que pidió, en este caso, el distribuidor. Entonces, pues, ¿quién te da fe de que lo que hiciste es correcto? Sí, pero bueno, vuelvo a insistir y te pregunto por esto, porque en algunos oficios resolutivos que me ha tocado ver, no viene solicitada la unidad de inspección. En el resolutivo donde viene toda la especificación de las unidades de inspección, viene un artículo donde dice alcance. Es mandatoria la unidad de inspección para media tensión, eso sí lo entiendo. Y es por eso la confusión, bueno, cuando menos que yo tengo, que si no viene solicitada, porque tienes que cumplirla. En donde viene el alcance que tienen las unidades de inspección, hay un párrafo que desde mi punto de vista es muy confuso y es el último párrafo de alcances que tienen las unidades de inspección. Y en esa parte del párrafo menciona que lo debe de solicitar la SENACE o la CRE, pero si no lo solicita ni el suministrador, ni la SENACE, ni la CRE, ¿qué hace el solicitante? Sí, aquí sí entiendo ese punto, incluso es un punto muy controversial porque muchos resolutivos, como usted lo menciona, no dicen. Cuando se hicieron lo que es el manual de las unidades de inspección, te dice que el SENACE o el que tiene que hacer uso o está facultado para cumplir las disposiciones que emite la CRE, prácticamente, ¿no? Entonces, el manual sale posterior al manual de las unidades de inspección. Entonces, aquí sí es el único que te dice, o el cual te dice que deben de inspeccionarse y que quedan exentos solamente las de baja tensión. Por eso es lo que le digo, el cumplimiento no te exime, bueno, sí, de que tú lleves a cabo los requisitos. Sí, lo entiendo. Digo, desde ese punto de vista es mandatorio. Bueno, ahorita antes de pasar el micrófono voy a responder porque es una pregunta muy interesante. Tengo muchísimos casos que ya han sucedido. No está Luis Flote, pero algo que no dijo él en la plática de la mañana y que sí sucedió es que se tuvo que hacer 4 veces el contrato de interconexión de venta total, en los 2 primeros. La razón, hubo muchos errores de parte de CFE y uno de los primeros errores fue que uno de los proyectos era media tensión y
y en el resolutivo no le solicitaron la inspección. Cuando fueron a interconectar dijeron, oye, es que no tienes la inspección, él ya lo veía venir, se repitieron el resolutivo y lo volví, y ya ahora se mandaron a tener la unidad de inspección y todo caminó bien. En Mérida, alguien que se acaba de asociar hace una semana, Anes, me dijo que tenía un problema porque tenía 4 resolutivos en los que no le habían pedido la inspección y a la hora de interconectar, ¿qué crees? Que sí se necesita. Y el peor caso fue este mismo socio nuevo, él es muy activo en la zona de Mérida, le dieron el resolutivo, no le pidieron la unidad de inspección, lo interconectaron y 2 meses después regresó a CFE a decirle, ¿sabes qué? Te voy a tener que desconectar si en una semana no me tienes, le llevaron un resolutivo. Todo eso que estoy diciendo es administrativamente indebido, pero pues así sucedió. Fue un asunto de falta de capacitación de la gente de CFE que emitió el resolutivo y tuvieron que volver a hacer todo el trámite y llevar ahora sí la unidad de inspección para poder ya dejar en orden ese trámite. Creo que es más o menos la pregunta que tenía, ¿no? Creo que también es problema administrativo. Por ahí tengo un caso donde es un sistema de 140 kilowatts. Según la tablita que mostraste, debe ser MT1. Y en el resolutivo le dicen, su sistema como es MT2 y debe hacer esto y esto y esto. ¿Cómo impacta que el sistema es MT1 y que llegue la unidad de inspección y vea MT2 y no es MT2? ¿Qué harías tú? Lo que pasa aquí, y sí ha pasado el caso, es de que, como usted lo dice, la generación debe ser mayor a 250 y menor a 500. Y muchas veces los centros de carga, ¿qué pasa? Que tienen el equipo de medición en el lado de media. Entonces, eso no quiere decir que esté mal, porque la generación, al final de cuentas, la generación está o es menor a los 150. Solamente lo que se hace es, el esquema que te corresponde es este, sin embargo, la capacidad instalada, la capacidad generada está debajo del rango de la capacidad que solicita o que te está dando el manual, porque eso es lo que llega a pasar. O sea, se ha pasado de que, por ejemplo, en el MT1 el equipo de medición está en el lado de baja del transformador, pero tú llegas a la instalación y ves que el equipo de medición está por TCs y en el lado de medio, entonces, ¿qué dices? Este es MT2, pero no quiere decir que sea mal, sino porque cuando el centro de cargas tiene mayor carga, entonces el equipo de medición que te dice CFE, pues te lo pongo en media, ¿para qué lo pongo en baja? Entonces ahí ya hay una confusión, pero es de carácter administrativo. Entonces lo que se hace muchas veces es poner una nota solamente mencionando que la generación es menor a lo que indica en el manual y que se hace una corrección solamente clarificando qué tipo de esquema le corresponde. Efectivamente, no es el caso de que está declarando de más, sino son 149 de CRMT1 y la unidad de inspección dice, pues no te puedo inspeccionar porque tienes medición en baja y debías tener en alta. Entonces, es otro error administrativo. Dentro del mismo manual, ¿existe algún planteamiento que pueda acaparar algún cambio en el manual? O sea, ¿se estipula algún cambio ¿Cómo? en el manual? ¿En qué sentido? Sí, o sea, en la estructura del manual, ¿existe la probabilidad de que tenga un nuevo cambio? Pues mira, yo estaba asistiendo a las juntas y pues sí se notan lo que son los comentarios y muchos de aquí participan, pero pues es un proceso, o sea, como tal es un proceso que lleva tiempo. ¿Te refieres al que si el manual de interconexión va a tener alguna modificación? Es una norma técnica y tiene procedimientos de revisión, si no me equivoco, es cada 5 años. Es que son diferentes las DAC. Las DAC son... Las DACs, de hecho, se le acaba de quitar hace 2 semanas
se votó y se aprobó eliminarle la temporalidad. Recuerden que tenía una vigencia el 1 de diciembre o 31 de diciembre, no recuerdo. Hace 2 semanas votaron y le quitaron eso, y ya solamente ahorita es, por ejemplo, en diciembre van a publicar para consulta pública el nuevo modelo de interconexión, el comunitario, y mientras no haya una razón técnica para frenar las DACs, no va a haber, no hay temporalidad. Pero el manual es un manual técnico y tiene su propio procedimiento, tiene que pasar por COFEMER, y si no me equivoco, la revisión se hace así cada 5 años, a reserva de que haya una razón, insisto, técnica para que haya una revisión, que la pueden hacer en cualquier momento la Comisión Reguladora de Energía. ¿Alguna otra pregunta? No me quedó bien claro quién debe realizar la lista de verificación de la unidad de inspección, la CRE, Comisión Federal, o la unidad de inspección. Porque, digo, la unidad de inspección, ¿contra qué checa? ¿Contra una lista o una instrucción que le da la CRE, que da la Comisión Federal, o ustedes, como las unidades de verificación, tienen su manual de inspección? Por ejemplo, ustedes saben que las listas de verificación, nosotros vamos a lo que es el juicio resolutivo. El juicio resolutivo, que es emitido por el SNACE, te pide las edades o los requisitos mínimos de lo que vas a instalar. Entonces, la unidad de inspección contra eso hace las listas de verificación. ¿Por qué? Porque a lo mejor te pide el cambio de TCs. O sea, los TCs que tienes instalados tienen tal. Pues tú ya tienes en tu lista de inspección, pues ¿qué vas a revisar? Los TCs. Y ya vas haciendo tu lista de inspección de acuerdo con las obras solicitadas en el oficio resolutivo. Este es emitido por el SNACE. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo? Gracias. Preguntarte, el oficio resolutivo dice qué es lo que debe hacer el solicitante de modificar del punto de interconexión hacia la red. Sí, y eso es lo que ustedes inspeccionan, ¿verdad? Pero si el oficio resolutivo no menciona ningún cambio, salvo el cambio de medidor, nada más eso lo van a inspeccionar. Se supone que sí, porque al final de cuentas nosotros somos nada más fedatarios de lo que viene estipulado en el oficio resolutivo. O sea, damos fe lo que te manda, de los requisitos mínimos que te manda el oficio resolutivo. Tú no podrías llegar y revisar, o sea, si tienes la memoria de cálculo, todas las partes. Si eso no revisa, ¿no? No, porque no es parte de la infraestructura. Sí, es lo que se modifica de la red, del punto de interconexión hacia afuera, ¿no? Sí. Pero me ha tocado también ver que lo único que se modifica es un medidor que proporciona el mismo suministrador y que previamente obviamente pasó por X, y que no tienen por qué dudar que van a poner algo equivocado, ¿no? En otras palabras, si el oficio resolutivo tiene un alcance superior a modificar cables o poner, cambiar fusibles, etcétera, podría ser desde mi punto de vista justificable la inspección, pero si nada más van a ver que pusieron un medidor, no es suficiente trabajo, vamos, para la unidad de inspección, pero desafortunadamente para el usuario así es, ¿verdad? Sí. ¿Me equivoco o estoy en lo correcto? Sí, como usted lo puede decir, o sea, nosotros damos fe solamente a lo que solicitaron. Si te dice el oficio resolutivo cambio de medidor por tal, con estos parámetros, o sea, la unidad de inspección debe de constatar que en verdad ese medidor cumple con esos parámetros o con esos requisitos. Si no, ahí es cuando vienen las no conformidades. Es a donde se cerciora, o sea, sería ilógico que, por ejemplo, ¿no? El SENACE o el distribuidor, el suministrador, vaya, sea juez y parte. Ustedes lo saben que nunca funciona así, para juez y parte. Entonces, pues tienes que tener
una ayuda en ese caso que sea transparente, y en este caso es las unidades de inspección, para llevar a cabo y revisarlo, así sea el equipo de medición, así sean refuerzos, así sean CSFs, así sea, no sé, colocación de una cruceta. Sí, así, eso lo entiendo, ¿no? Pero nada más el medidor que viene del... Lo demás lo pone uno, ¿verdad? El cable fusibles o lo que vaya, lo que sea. Pero el medidor, pues eso está fuera del alcance del solicitante. Eso lo pone el suministrador. Entonces, bueno, está bien. Si así está la red. Esta última pregunta. Bueno, no es pregunta, más bien es también tratar de aclarar dudas que hay. Las unidades de inspección son un intermediario entre el solicitante, el suministrador y el distribuidor o el transmisor. Las listas de verificación, ¿quién las hace? Las hace la unidad de inspección. Las listas de verificación que contienen no solo lo que tiene el oficio resolutivo, las listas de inspección también contienen criterios del manual de interconexión y del código de red. Esa es la justificación. Muchas veces el mismo suministrador o el distribuidor piden ciertas características en el equipo de medición como la telemetría que no necesariamente deberían ser. Podrían pedir más características y es no solo trabajo de la unidad de inspección determinar si se cumple o no la infraestructura solicitada por el distribuidor, sino también determinar si lo solicitado por el distribuidor excede lo que debería pedir, y es ahí donde es un intermediario que aboga entre el SENACE, la CRE, el suministrador, el distribuidor, para que sea un mercado más justo. Porque ¿quién determina si la infraestructura solicitada por el distribuidor la cumple? Es alguien intermedio, porque va a haber muchos suministradores, puede haber muchos instaladores y debe ser alguien neutro, como ya lo habían dicho, y eso es la unidad de inspección. Bueno, pues muchas gracias, agradecemos la presentación. Un aplauso, por favor. Era necesario esta plática, se liberaron algunos puntos que estaban pendientes y seguimos con la siguiente plática.